Arrancamos nomás. Bien. Sí, dale. Bueno, primero que nada, bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el tercer webinario del año. En este webinario vamos a tener primero a Germán, que va a estar con la presentación de bancos de ensayo de estufas a leña, eficiencia energética y contaminación atmosférica. Así que, bueno, le doy la palabra a Germán, dejo de Bien. compartir. Momento. Ay, perdón. Silencio. En realidad el título del proyecto, el proyecto se enmarca en un fondo sectorial de energía. El título del proyecto es Determinación experimental del rendimiento energético y emisiones atmosféricas, aportes para la eficiencia energética en el sector residencial de biomasa. Y bueno, el equipo de trabajo es con Ignacio Franchi, Mauro D'Angelo, yo, Nicolás Rezano y José Cataldo como responsable. Básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar un banco de ensayo de estufas de alto rendimiento, con la posibilidad también de hacer ensayo de estufas de hogar abierto. Y bueno, primero voy a empezar con una contextualización, para que no pasa esto, de por qué leña y por qué está el tema de la parte atmosférica. Y bueno, primero que nada, estaba con datos de entre 2018 y 2020. Perdón que La te idea corte, es, Juan. sí, ¿Te animás a compartir, a poner modo presentación? en pantalla, ahí lo ven en modo presentación. Ahora sí. Ahí sí. Estaba compartiendo la ventana nomás, pensé que al compartir la ventana, cuando lo ponía en modo presentación, ya se pasaba a modo presentación, pero se ve que no. Está bueno, estaba hablando para contextualizar, voy rápido porque el tiempo es poco. La oferta de leña en Uruguay es de 1.980.000 toneladas, dato 2018, de los cuales representa el 9,8% de la oferta bruta total para el Uruguay. Y de ese porcentaje, el 53, más o menos el 50% de la oferta de leña total se va para el consumo residencial. ¿Tá? También como dato, cabe destacar que el 80% de este consumo se da en departamentos del interior. Y bueno, del proyecto Red Uruguay del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se sacan ciertos datos en cuanto a cómo es dicho consumo. Y bueno, se sabe que el 29% lo utilizan para cocinar y calefacción, un 20% para calefacción, un 16% solo para cocinar. Y bueno, en cuanto al tipo de leña que usan, un 71% declaró usar eucaliptus y un 33% leña de especies de monte nativo. Obviamente hay gente que usa de los dos, por eso nos suma 100. Y bueno, en base a eso es que también después vamos a seleccionar las variedades que vamos a caracterizar. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las emisiones, hay que decir que las emisiones de material particulado son las principales riesgos ambiental para la salud a nivel mundial y principalmente en los países de medianos y bajos ingresos. Y bueno, en base a ciertos estudios que se han realizado algunos en el INFIA, eh, y otros también acá en Uruguay que han salido bueno, por ejemplo, el inventario de atmósferas que también salieron de estudios del INFIA, se ha determinado que la principal actividad asociada a los eventos de elevada contaminación de partículas es la calefacción de leña. Y bueno, por ejemplo, en 2018 se superaron los estándares de material particulado PM2,5 en 20 ocasiones, y a su vez que la combustión de leña en el sector residencial es responsable del 58% de las emisiones de material particulado PM10 en algunos sectores urbanos. Esto es como para dar una contextualización de la importancia de la parte ambiental. También el proyecto pretende estudiar más adelante la calidad del aire interior. Todos estos datos son para calidad de aire exterior, pero resulta muy importante, sobre todo en las estufas de hogar abierto. Pero bueno, no voy a ahondar mucho más en eso. Bueno, después los objetivos del proyecto. Estos son los objetivos marcados en el proyecto del Fondo Sectorial.
que bueno, montar un laboratorio para la evaluación energética y ambiental de las tecnologías de calefacción residencial a leña, realizar una caracterización de la leña comercializada, evaluar la eficiencia energética y las emisiones atmosféricas asociadas a diferentes combustibles y tecnologías de calefacción. Ahí, bueno, diferentes combustibles nos referimos a diferentes tipos de leña con diferentes contenidos de humedad. Y bueno, dentro de las tecnologías se van a utilizar principalmente, se van a caracterizar estufas de alto rendimiento y también se va a comparar con una estufa de hogar abierto. ¿Tá? Bueno, y después generar insumos para una futura normalización en materia de caracterización de combustibles en base a biomasa. Actualmente la UNIT ya está trabajando en un comité para desarrollar la norma para estufas de alto rendimiento. Ya tiene nombre y todo, ahora no lo recuerdo. Yo empecé a participar en ese comité ayer, pero bueno, quiero destacar que el recibimiento del comité fue bastante bueno y están pensando en basar muchas de las cosas en, o sea, lo van a basar en la norma europea que nosotros nos basamos, pero van a tener en cuenta las limitaciones que tuvimos nosotros para desarrollar nuestro banco. O sea, la idea es que nuestro banco ya quede enmarcado y cumpla con la norma uruguaya que salga. O sea, nos están teniendo bastante en cuenta en ese sentido. Entonces es bastante importante. Bueno. Bueno, dentro de la caracterización de leña, en base a datos de proveedores de leña y estufas, la leña más utilizada es el eucaliptus, sobre todo recomienda el eucaliptus colorado, también se utiliza el grandes y glóbulos, y leña de monte, coronilla, tala y espinillo. ¿Tá? También dentro del proyecto pretendemos analizar algunas especies exóticas invasoras, como por ejemplo el ligustro, como alternativa al monte nativo, y también para fomentar la tala de esas especies que son invasoras y del monte nativo y están cambiando lo que es, bueno, no quiero irme de tema. En cuanto a esto, por ejemplo, el eucaliptus colorado, si miramos la mayoría de la leña que se consume ahora es de eucaliptus colorado, pero a futuro, si miramos las plantaciones de la generación de plantines en los viveros forestales, es muy baja la producción de eucaliptus colorado, entonces en un futuro esto va a cambiar, de aquí a 10 a 20 años, probablemente cambie el tipo de leña que tengamos que utilizar porque no va a haber disponibilidad de eucaliptus colorado. Y bueno, dentro de la caracterización de leña, vamos a hacer, y ya estamos haciendo análisis próximo, análisis último o elemental, poder calorífico y humedad. El análisis último lo mandamos a hacer al LATU, los demás los estamos haciendo en el laboratorio de energía o de combustión de combustibles del INPI, no me acuerdo exactamente el nombre, perdón. Y bueno, esos son datos básicos que necesitamos para determinar la eficiencia y las emisiones de la leña, ¿no? Como destaque, cabe destacar que la humedad de la leña juega un papel fundamental tanto en la eficiencia del equipo como en la emisión de material particulado. Lo de la eficiencia es directo porque tenemos que evaporar más cantidad de agua, pero lo del material particulado hay que destacar que arriba de 20-25% de humedad se dispara la producción de material particulado, por eso es muy importante, además por la eficiencia, sino por la salud, usar leña seca, que también es una de las conclusiones que queremos llegar a sacar, no sé si de este proyecto, pero sí con este banco de ensayos, que la idea es que surjan varios proyectos derivados. Y bueno, acá algunos datos que los voy a pasar porque más o menos, no sé, ya todos tienen una idea de esto y voy muy lento. Bueno, ¿cómo son las estufas voy a explicar un poquito cómo son las estufas de doble combustión? Bueno, tienen un aire primario que favorece, digamos, es para producir la gasificación, principalmente la gasificación de los troncos de madera y generar una producción de volátiles que se van a dar en una segunda combustión con un aire secundario. Acá las diferentes marcas y modelos de estufas difieren en el ingreso de aire primario. No sé si ven el cursor. Sí, ¿Sí? se ve, Germán. Por ejemplo, esta estufa tiene el aire primario ingresa por arriba, baja frente al vidrio templado y este alimenta la combustión primaria y tiene un aire secundario que ingresa por atrás y sale por estos orificios para la combustión secundaria. También tiene un aire de encendido que puede entrar por el cenicero. Algunas estufas, ese aire de encendido es con la puerta abierta, semiabierta.
también el aire primario puede entrar directamente por el frente y abajo en otros modelos, y hay modelos que tienen la entrada de aire primario por abajo, tienen una entrada de aire que sería primario y también aportaría al secundario únicamente para mantener la limpieza del vidrio, pero también aportaría aire a la combustión, y bueno, la entrada de aire secundario que puede ser por arriba, y algunos modelos la tienen por acá atrás. Todo eso hay que ver cómo repercute después con el tema de la eficiencia. Y bueno, algunas estufas controlan el aire en la entrada de aire primario y otras controlan el aire secundario y algunas controlan ambas entradas de aire. ¿Sí? Acá se ve la foto de justo la estufa que estamos evaluando ahora. Acá se puede observar estas llamitas que se ven arriba del todo, son producidas directamente por el aire secundario, están ahí en los orificios del aire secundario. Ahí capaz que la regulación de aire no es la más correcta, capaz que tendría que ser un poquito más de aire y producirse un poquito más abajo, pero bueno, eso hay que evaluarlo también. Por ahora estamos en puesta en marcha de los equipos, aprendiendo a utilizar también las propias estufas, ¿no? Tienen su complejidad, cómo poner los troncos, cómo lograr una buena combustión. Y bueno, voy a seguir. Nosotros el banco de ensayos lo estamos haciendo bajo la norma europea UNEN 16510, tiene 5 partes, estamos utilizando la parte 1, que bueno, la norma en sí es para equipos de calefacción residencial alimentados con combustibles sólidos. La parte 1 es requisitos generales y métodos de ensayo. Siguiendo esta norma, los principales ensayos voy a explicar los ensayos que tiene la norma y los que vamos a hacer nosotros, que es ensayo de prestaciones a potencia nominal, ensayo a carga parcial, ensayo a combustión lenta y recuperación, ensayo de seguridad. Y bueno, de la parte 2, más adelante vamos a utilizar para hacer la calefactores para hogar abierto, pero todavía no hemos entrado en esa parte. Y bueno, todos estos tienen un análisis de material particulado y de eficiencia. Que bueno, los que estamos haciendo nosotros ahora son los ensayos de prestaciones a potencia nominal. El ensayo de carga parcial solo se realiza si el fabricante establece una carga parcial. Y bueno, el ensayo de combustión lenta y recuperación son obligatorios para equipos de combustión continua. Por ahora no lo vamos a hacer para equipos a leña porque no son de combustión continua. De combustión continua, por ejemplo, serían pellets. Y bueno, ensayos de seguridad estarían de tiro natural, estanqueidad y temperaturas. Por temas de dimensionamiento y el de tiro natural no lo vamos a poder hacer porque necesitaríamos una altura de 7-8 metros del laboratorio, no contamos con esa capacidad. El de estanqueidad por ahora no lo vamos a hacer, y bueno, vamos a realizar el de temperaturas. ¿Está? Bueno, voy a seguir. Bueno, acá hay una foto del banco. El banco cuenta con una balanza, la cual soporta esta estructura de madera y la estufa. La balanza debe tener una capacidad para 600 kilogramos más o menos, y bueno, tiene una capacidad para 600 kilogramos, es un poco exagerada, pero teniendo en cuenta que acá se pueden montar estufas de hogar abierto con refractarios, hay que tener un margen bastante grande. Y bueno, y tiene que tener, según norma, una precisión de 50 gramos, lo que la hace bastante compleja, pero bueno, conseguimos una balanza de este tipo en plaza, con 4 celdas. Y bueno, arriba va un triedro. El triedro es una estructura de madera que tiene una aislación de 4 centímetros de lana de roca. Esa estructura es para determinar, se utiliza, bueno, pintada de negro, y tiene orificios para introducir termocuplas cada 10 centímetros. Esa se utiliza para los ensayos de seguridad. Para los ensayos de seguridad se establece que la temperatura de la superficie de la pared y las superficies de contacto de manipulación de la estufa no debe exceder los 65 grados la temperatura ambiente. Bueno, después está la propia estufa. Se ve un conector de humos, es una superficie también de intercambio, tiene en el entorno de 30 centímetros, esa va sin aislar. Y después tiene el tramo de medición, que es, capaz que después lo puedo mostrar con el celular, pero acá iría el tren EPA, que es para medir el material particulado, tiene un ingreso para medir el tiro, y por detrás ahora lo voy a mostrar con más detalle para el Testo 350, que es con el que medimos la temperatura de humos y
la composición de los humos. Tiene una campana de extracción de humos que no está tocando obviamente el tramo de medición para no aumentar, para no influir en el peso de la balanza. Y bueno, los humos son extraídos por este ducto que tienen un ventilador en la punta de la chimenea. Por acá hay bueno, ¿cómo controlamos el tiro? El tiro lo controlamos con la altura acercando o alejando la campana de forma más grosera, y más finamente acá tenemos un damper que ahora en realidad le agregamos una varilla hasta abajo y lo manejamos con una manija tipo de válvula, y con eso controlamos el tiro, que tiene que estar en el entorno de menos 12 pascales para el ensayo de normal, y para ensayo de seguridad menos 15 pascales. Creo que de acá no me faltó nada. Bueno, acá un poco más de detalle los equipos que utilizamos. En la primera foto tenemos el Testo 350, que en la segunda foto pueden ver el ingreso de la sonda. Con el Testo 350, como dije, medimos la temperatura de humos, temperatura ambiente y composición de los humos. Después tenemos un Testo 480, que es este aparatito que está acá, que bueno, mide la presión estática, o sea, el tiro, y también controla ciertas variables ambientes de la sala que tienen que cumplir para la norma, como determinada presión y temperatura ambiente, humedad relativa y la velocidad del aire. La velocidad del aire dentro de la sala no debe ser mayor a 0,5 metros por segundo, pero en realidad es bastante complicado pasar, tiene que haber mucha correntada para pasar esa velocidad. Bueno, después el tren EPA, va en este orificio. No puse foto del tren EPA, pero ahora si quieren lo puedo mostrar. Es para medir el material particulado. Es un equipo bastante complejo que realmente no tengo mucho conocimiento de cómo funciona. Les puedo mostrar las diferentes partes y explicar un poco. Está Mauro al lado mío, después si queda un ratito capaz que lo puedo explicar mejor. Y bueno, el adquisidor de temperaturas, que lo desarrollamos nosotros con placas Arduino. eh, También se los puedo mostrar en video después, que lo tengo acá al lado. Placas Arduino estos son unos módulos PCF que se conectan a la placa Arduino, y eso se divide a 8 módulos adquisidores de temperatura que tienen termocuplas tipo K. Cada adquisidor de temperaturas tiene 32 termocuplas, y bueno, esto tiene trabajo. Tuvimos que soldar varias cosas, tuvimos que, bueno, diseñarlo nosotros. Imprimimos piezas en la impresora 3D del INPI, y también tuvimos que cortar en acrílico material acá en el cortador en el INFIA. Y bueno, eso está todavía en desarrollo, o sea, ya tenemos un prototipo que funciona. Todavía no lo calibramos, pero cumple la repetitividad, es bastante buena, y cumple con los márgenes de errores de la norma, que son 2 grados, pero igual todavía faltaría hacer una calibración para ver que funciona exactamente como queremos. ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 3 minutos oficiales. Está bien, bien. Estoy hablando re rápido, pero... Voy a detallar más o menos el procedimiento para la determinación de la eficiencia. Como primera cosa se necesita la caracterización de la leña, la humedad, análisis elemental y poder calorífico. La humedad la determinamos, a ver dónde tengo, la tenemos que determinar antes cuando pesamos cada tronco, y la determinamos con un medidor de humedad portátil. La línea que tenemos ahora es seca, está en el entorno de los 16% de humedad. La norma establece 15% más menos 3%. Y bueno, después de tener determinada caracterizada la leña que vamos a utilizar, que va a ser eucaliptus, que estamos utilizando eucaliptus colorado, tenemos que determinar la carga de leña por ensayo. Eso va a depender de la potencia de la estufa, del tiempo de recarga que establece el fabricante, del poder calorífico bruto de la leña y del rendimiento que establece el fabricante, siempre que ese rendimiento sea mayor a 70%. ¿Por qué 70%? 70% es el límite inferior que establece la norma, para que cumplan con la norma. Bueno, después de terminar la masa de recarga, de cada recarga, vamos a arrancar la estufa con una carga de preensayo
bueno, ahí se prende la estufa que quede bien prendida y se le pone, después que queda bien prendida, se le pone una carga de preensayo, que eso es más bien para calentar bien la estufa, la chimenea, generar una estabilidad. Y bueno, cuando la masa, eso lo vamos controlando todo el tiempo con la balanza, cuando la masa llega al 10% de la cantidad de leña que hay que recargar, por ejemplo, en la que estamos ensayando ahora son 2,5 kilogramos, es una estufa de 10 kilowatts, o sea, cuando la balanza marca 250 gramos, es que se hace la recarga. Ahí comienza el primer ensayo y bueno, se tienen que hacer 3 ensayos de este tipo que cumplan ciertas características de repetitividad. Y bueno, hoy, sinceramente, hoy es ahora estamos en la puesta en marcha y hoy es la primera vez que logramos hacer los 3 ensayos sin tener inconvenientes. Hemos tenido diferentes inconvenientes en todas las veces que lo hemos intentado, hoy vamos bien, parece. Y bueno, ahí hay que hacer la medición de las variables requeridas por la norma, en particular la masa inicial y final de cada periodo, temperatura y composición de los zumos, y control de tiro en todo momento. La temperatura y composición de los zumos se realiza cada 30 segundos. Y bueno, después la eficiencia de la estufa se determina con los valores promedios de todo el ciclo, de las emisiones y de la temperatura. Y bueno, se calcula como 100% menos el calor perdido en los humos, menos el calor que queda en los residuos. En realidad, para leña se considera que el rendimiento baja a 0,5%. Para otro tipo de combustible sí habría que extraer y pesarlo, pero para leña eso simplifica un poco, la norma simplifica un poco y es solo un porcentaje. Bueno. Ay, no, se trancó esto. Ahí esto es el equipo de trabajo, la estufa, el banco un poco más de lejos. Acá en realidad puse un poco de resultados esperados. Para un combustible típico hicimos unos cálculos. Bueno, lo primero es que considerando condiciones ideales con exceso cero, combustión completa y una temperatura de humo de 90 grados, que sería casi inalcanzable, eh, podemos considerar que como cota superior en un rendimiento de 86,7%. O sea, si bien nos dicen que una estufa de leña va a quemar sobre 86,7%, es poco probable. Es muy improbable, más que nada. Y después, estas tablas tienen variando la temperatura de humos, variando el exceso para una cantidad de emisiones constantes de CO de 3000 ppm. Puse 3000, que es el límite que establece la norma. Para que la estufa esté dentro de norma, el promedio tiene que ser de 3000 ppm, menor a 3000 ppm. Y bueno, marqué en blanco en donde se cumpliría la norma, que el rendimiento sea mayor a 70%. Por ejemplo, en el ensayo que estamos realizando hoy, el exceso, o sea, parece un poco grande, pero bueno, hay que ver con diferentes estufas, pero está en el torno de 200%. La norma en los ejemplos que da trabaja con 100% de exceso. Y, y bueno, hice otra tabla similar para una temperatura de humo de 140 grados, variando excesos y la cantidad de emisiones. Puse el 4000, por más que los excesos de los rendimientos den mayores a 70%, ya no cumpliría con norma porque la cantidad de emisiones es superior. Y ahí también nos da una referencia para ver si está funcionando bien el banco o no. Y bueno, como ejemplo, considerando un rendimiento de 70%, exceso de aire 100%, temperatura de humo 140 y emisiones de 1500 ppm de CO, el consumo de leña sería el siguiente. Y hay una tabla donde, por ejemplo, para una estufa de 10 kilowatts, que sería un tamaño bastante estándar, el consumo de leña por hora sería de 3 kilogramos. Bueno, eso es importante. Nos pasó que vino un proveedor de estufas, nos trajo y nos mostró la estufa y la prendió y la llenó hasta arriba del todo, hasta donde no entraba más leña. Entonces hay que tener cuidado porque a veces ni los propios proveedores de estufa tienen bien claro cuál es la cantidad de leña que hay que ponerle. Está bárbaro, va a tirar un calor impresionante, probablemente una estufa de 10 kilowatts va a dar 15, pero la parte de rendimiento y de material particular, y también en la durabilidad, ¿no? Los materiales de la estufa están diseñados para durar determinado tiempo en ciertas condiciones de diseño, ¿no?
Ya si lo trabajás con temperaturas mucho más altas, claro, después se le desfondan, se le rompen diferentes partes, el pulmón, etcétera. Y bueno, es por mal uso de los equipos. Y bueno, conclusiones preliminares para el proyecto. Bueno, estas son directamente las conclusiones preliminares planteadas para el proyecto del fondo sectorial, que es a efecto de mitigar la contaminación atmosférica por partículas, las exacciones sobre el uso de leña ocupan un papel preponderante. Esto es principalmente en el contenido de humedad. Después, el montaje de un laboratorio para el ensayo de tecnologías de calefacción es un insumo que fortalece las capacidades nacionales para hacer frente a esta problemática. Y bueno, se espera que una vez en funcionamiento, el laboratorio sea el puntapié inicial para la profundidad de líneas de investigación, así como también contribuir a la producción nacional y regional en materia de certificación y normalización, que esto ya está pasando. Y bueno, de hecho ya hemos tenido visitas de la DINAMA, de MEVIR, del MIEM, no sé, capaz que Mauro se acuerda un poco, de fabricantes de estufas, vinieron vino Tato, vinieron de Vivion, vinieron de Magna, que Magna es uno de los productores nacionales, y bueno, ahí se está moviendo bastante la cosa. Y bueno, esta última diapositiva debería decir muchas gracias, pero por alguna razón no dice. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, Impecable, Germán, muchas gracias. Bueno, queda unos minutitos abiertos de preguntas para si hay algunas consultas para Germán y después arrancamos con la segunda. Buenas, buenas. Si yo Buenas. tengo quieren una también, pregunta. a ver, Pedro. No, es simple de verificación. Están utilizando el equipo portátil de humedad y quería saber si ustedes están haciendo un ensayo de verificación. Como están haciendo los análisis próximos de la leña, ustedes ya saben qué humedad puede llegar a tener y qué tan cerca están de No, un no, valor realista cuando lo miden con ese equipo. no, lo que pasa es que los análisis de humedad que hicimos en el laboratorio es a la muestra molida. Entonces tiene la humedad más o menos de equilibrio con el ambiente que está en el entorno de 10%, los resultados que obtuvimos, y este nos Ujú. está dando 15 y 6%. O Y no van a hacer sea, ensayos de no humedad tiene muy total. buena. Y sí, pero la realidad es que eso sería para contrastar el equipo, sería Ujú. la idea. Nosotros estamos contrastando, bueno, la balanza la hemos contrastado con otras balanzas, tratando de contrastar todos los equipos para tener una seguridad, y bueno, la idea es en algún momento hacer ese ensayo, pero claro, los ensayos de humedad total demoran, no me acuerdo exactamente, pero demoran un día Sí. entero o un poco más. Ujú. Entonces, o sea, no es viable hacerlo en el día a día. Sí, para contrastar el equipo. El equipo que compramos tiene un error de un 1% supuestamente en el rango de medición que establece la norma. Ya si también el objetivo es no solo hacer ensayos bajo norma, sino también hacer ensayos para verificar cómo influye la humedad, los diferentes tipos Ujú. de leña que capaz que no entran dentro de la norma, pero es importante saberlo. Bueno, capaz que probamos con humedades de 20, 25, 30, 35%, y ahí ya el equipo capaz no sería, aumentaría un poco el error. Eso estaría bueno contrastarlo y verificarlo, Sí, pero por ahora esos equipos no. también tienen error dependiendo de la configuración que hagas, sí, cómo agarres las vetas con los dos electrodos y te puede llegar a dar valores Sí, distintos. nosotros. Exacto, nosotros cuando determinamos la humedad lo hacemos en varios puntos del tronco y promediamos, pero en realidad sacando la corteza, que la corteza sí varía. Por ejemplo, en los de hoy en el tronco estaba dando entre 15 y 16%, y la corteza nos estaba dando 18% más o menos. Entonces ahí hay una cierta variación que es difícil de promediar, porque tendrías que saber exactamente cuál sería el El porcentaje de peso de la corteza. corteza, Exacto. claro. Entonces, ahí está. Son parte de los errores que vamos a tener que cuantificar, cuáles son Ujú. los admisibles y que vamos a tener, ¿no? O descortezar la leña. O descortezar la leña, que también mejora un poco el tema de la cantidad de cenizas.
Y la Entonces, repetibilidad y probablemente. la repetibilidad. Es que probablemente por ahora estamos haciendo la puesta en marcha. Como dije recién hoy, logramos hacer un ensayo bajo norma. Y bueno, ese tipo de cosas, incluso hoy creo que mezclamos un poco de leña de eucaliptus, creo con algún debe colorado, con grandis o globulus. Pero estos son ensayos preliminares. La idea es sí, tener bien caracterizada la leña, usar siempre la misma leña. Y Ujú. bueno, sacar la corteza es una buena idea para tener, porque claro, la composición de la leña va a depender, por más que no va a variar tanto, va a depender un poco de la edad del árbol, de la parte del árbol, y eso a priori no lo sabemos tampoco, o sea, Ujú. es muy difícil de saber. Disculpen que los corte. Tenemos dos preguntas más y así ya Dale, las dale. hacemos y pasamos a la segunda presentación. Bien, No bien. sé quién estaba primero, si Gabriel o Lady, creo que Lady. Hola, hola Germán. ¿Cómo anda, Lady? Dos, Germán, tengo una duda sobre el banco. Ustedes están pensando utilizar con leña, ¿cierto? No sé si han pensado alguna corrida con otro combustible como las briquetas. No, con briquetas todavía no. Pensamos en realidad las briquetas se podrían utilizar en las propias estufas de leña, o sea, se utilizarían las propias estufas de leña, o sea que se podría hacer. Por Por ahora eso. no hay, o sea, tendría que haber una línea, partir una línea de investigación, un proyecto, si ustedes quieren, eso se puede hablar y se puede hacer. Y no habría problema. Sería conversar entre los grupos de investigación y se podría hacer tranquilamente. Vale, porque Y nosotros estamos mirando algo de las briquetas y eso, nos interesaría un poco esa parte. Igual en la normativa, también le iba a preguntar, porque usted dijo que están trabajando en la normativa para la leña, ¿sí? Y sí, para las estufas. Entonces, a ver sí. si hay alguna normativa o algo para las No, briquetas, en pellets. realidad creo que la norma habla de briquetas de lignito, creo que es, que son provenientes de carbón. En- pero supongo que capaz que las briquetas provenientes de madera, de biomasa, digamos, no sé, son de aserraderos, creo, o no sé, deben de entrar capaz que en la misma condición que las de leña, como combustibles sólidos. O sea Sí, que como no, habría que ver, o sea, si habría que hacerle los análisis de composición y eso y ver si entran dentro de los combustibles aceptados por la norma, que realmente ahora no me acuerdo los rangos, pero de todas maneras, una cosa es la norma y otra cosa es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Se puede hacer claro, como trabajo de investigación, ¿no? bien, Eso está todo abierto, digamos. Y bueno, en un vale. futuro también los pellets sí se van a incluir, pero en el marco de lo que es el Fondo Sectorial de Energía, con el presupuesto que tenemos, no vamos a llegar a eso, pero la idea es que se sigan abriendo líneas de investigación. Vale, gracias. Bien. Gracias a vos, Lady. Bien, Gabriel, la última pregunta y ya pasamos a Bien, la otra presentación. Bien, bueno, primero que nada, felicitaciones a todo el grupo, la gracias. verdad que está muy bueno el banco y dan ganas de usarlo. Está bueno. Eh, no, tengo varias consultas, pero para ser concreto, Dale. respecto a las emisiones, Sí, ¿no están considerando emisiones o cuantificando emisiones de NOx y de CO2? por ahora no. De por ahora CO, CO2 Sí, vi que nomás. no lo pusiste. No La duda me puse surge porque CO y eh, CO2, sí, está en lo que mide el test. sí, Está. Pero no, pero NOx, la norma tiene una parte de emisiones de NOx y de hidrocarburos y alguna cosa más. Por ahora no lo vamos a hacer. porque ahora como estoy haciendo el análisis de ciclo de vida de combustión de rastrojos y lo estoy comparando con chips de eucalipto, eh, bueno, las emisiones de materia particulada las estoy cuantificando con unos factores de emisión que me pasó Mauro, con una Bien, referencia que me pasó Mauro. bien, Y las emisiones de NOx las estoy calculando a partir del porcentaje de nitrógeno del combustible. O sea, considerando que el 10% o 12% de nitrógeno genera NOx. genial, NOx. Y En- después, en las emisiones totales,
más o menos son del mismo peso. Las emisiones de material particulado y las de NOx. Y las de Por NOx. eso me parece que pueden ser relevantes. Sí, en realidad, ahora creo que con el equipo que estamos ensayando, que es el del INPI, creo que tiene para, si no, Pedro, corregime, pero creo que tiene para medir NOx, entonces los estamos midiendo. Mide Hidrocarburos NO y también. NO2. Ujú. No mide Entonces, N2O. ujú, eso te lo podríamos pasar. Lo que en el texto que compramos para el proyecto no incluimos esas celdas, pero bueno, también, o sea, el tema de con el presupuesto se nos quedó bastante acotado, entonces nos quedó bastante justo realmente, pero la idea es ir incluyendo diferentes cosas y estaría bueno incluir los NOx Y en lo otro, que el... cuando hagan el análisis elemental, traten de Ujú, afinar bien la cantidad de nitrógeno y de azufre, porque los resultados o sea, los análisis que mandé a hacer yo hace un par de años, ahora cuando fui a hacer estos análisis, estos cálculos de ciclo de vida, y vi que esto me ujú. afectaba mucho, no los pude usar. Tuve que tomar datos de la bibliografía, Claro, porque me oscilaba mucho. para nitrógeno tenemos valores firmes, para azufre creo que es menor a 0,1, que es la resolución del equipo. No, no tenemos exactamente Ah, pero es el bajo. valor. Para nitrógeno sí, que es Bien, bien. lo que determinaron en el LATU. No sé si, capaz que no sé, en Tacuarembó y Levi sabe si logran medir con mejor precisión la cantidad de NOx, de nitrógeno y azufre. No sé, Gabriel, ahí cómo es. No, el azufre, no, el nitrógeno depende de la calidad del gas, pero sí, el nitrógeno generalmente sí se mide bien. Ujú. El azufre no, no, creo que no. Estaba así, nosotros estaba lo del LATU, vino así hasta el nitrógeno completo y el azufre está menor a 0,1, creo. Ujú. Bien, bueno, disculpen que los corte, pero tenemos que pasar a Bien, la bien. siguiente porque si no se nos vaya demasiado el tiempo. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Yo Más me tengo que ir a preguntas y gracias. vacunar, así que me retiro. Gracias, Germán. Muchas gracias, Todo lo Javier. que prometió Germán que iba a mostrar en videos y eso, nada. Ah, Entonces, bueno, puedo mostrar si quieren Está para no, rapidito. después. dejá eso, no hay No, tiempo. Muy no buen nos da tiempo. trabajo, Germán. Después se Felicitaciones. puede mandar algo capaz. Tengo la cámara conectada, pero después les muestro entonces. Está, hasta luego. Gracias. Les comparto de la próxima presentación que va a comenzar Federico con aumento del enfriamiento de un resistor de alta precisión y alto voltaje. Lo hizo en conjunto con Diego, que estamos viendo si puede llegar a presentar. Pero arrancamos con Federico. Bueno, ¿Puedo compartir, Fede? sí, sí. ¿Vos? Gracias, Claudio. Ahí se está viendo presentado, ¿no? ¿No? Ahora sí. No, se ve con las diapositivas. Ahí sí. Bien. Bueno, gracias, Claudio, por la presentación y gracias a todos los organizadores del seminario por la invitación. Para mí es un honor presentar en los seminarios INPI. Como dijiste, bueno, participa Diego también, pero en realidad el trabajo es un trabajo que realizamos varias personas del INPI y del INFIA. Es un proyecto de hace un par de años, que trabajamos con, bueno, además de con Diego, que en ese momento lo hizo como parte de su trabajo en el INFIA y no en el INPI, todavía no habíamos concretado el pase. Y también trabajaron Curto, Galeone por el INPI y por el INFIA Gabriel Ullera y Bruno López estuvo participando también, si no me equivoco. En realidad yo lo agarré empezado el proyecto y capaz que me falta algún jugador. Bueno, el proyecto entonces venía de una inquietud del laboratorio de UTE que estaba desarrollando este equipo, del cual no voy a entrar en detalles por el limitado tiempo y por el limitado conocimiento que tengo del equipo, pero básicamente era una serie de resistencias o de resistores colocados en una placa, un arreglo así como está en la figura, de unas 30 ubicadas en 10 filas de 3 que disipan según en la operación, pero bueno, el problema general que tomamos era que disipaban en total 4 watts.
que además estaban contenidas en un escudo electrostático, como el que se muestra en la figura de abajo, por las razones de del campo eléctrico, del diseño del equipo que estaba haciendo UTE. Y claro, al estar encerrado en ese escudo y estar disipando energía, bueno, lo que va a pasar es que esas resistencias se van a calentar y el calentamiento de esa resistencia va a hacer que varíe el valor de resistencia eléctrica, y eso era un problema para el equipo, que se quería mantener con alta precisión, y por lo tanto el objetivo era que la resistencia prácticamente no variara. Entonces, en el diseño que estaba haciendo UTE para refrigerar ese equipo, lo que montaron fue algo como está en el esquema de esta figura, ¿no? Que es colocar ese escudo metálico donde en el interior está el paquete de resistencias en un cilindro, en otro cilindro más, y hacer circular por ahí aire con un ventilador en la salida, ¿no? Induciendo el flujo de aire, y colocando unos orificios en los dos escudos metálicos para que el aire pase justamente por ahí, ¿no? O sea, acá en el esquema separo tres regiones. El ventilador está induciendo aire que ingresa desde el exterior, entra a la región 1 y pasa por esos orificios a la región 2, donde están las resistencias, y la circulación de ese aire es lo que refrigera esa resistencia y se lleva esos 4 watts, y ese aire abandona por los orificios del segundo escudo y pasa luego a la región 3 y luego al exterior de todo el sistema. El problema fue que con esto no lograron el nivel de temperaturas que necesitaban para que el equipo funcionara adecuadamente, y por eso se generó el proyecto en cuestión, que tenía como objetivo principal mejorar ese sistema de enfriamiento para lograr esto que mencionaba, de que los valores de resistencia prácticamente no variaran en la operación. El gran desafío de este proyecto era que era muy limitado las cosas que se podían hacer para mejorar ese enfriamiento. No se podían agregar elementos para conducir el aire, porque eso iba a afectar al diseño y iba a afectar al campo eléctrico, y en realidad la única modificación que se podía hacer era la cantidad de orificios, que no podía ser mayor, y la ubicación de esos orificios. Y la estrategia fue, bueno, estudiar, analizar cómo influía la ubicación y la cantidad de esos orificios en el enfriamiento de esas resistencias. El resto de la presentación se detalla acá en esta diapo, y básicamente más o menos representa cómo fue el trabajo, ¿no? Aunque en la práctica el trabajo siempre es un poco más iterativo que lo que presentamos después, pero ahí primero voy a comentar un estudio preliminar que se basó en simulaciones numéricas usando un software, COMSOL, que es un software que usamos en el instituto. Es un software comercial que tenemos licencia y lo utilizamos para muchas, bueno, no sé si muchas, pero para algunas investigaciones del instituto, que es muy útil, y que en este caso particular nos generó ciertas limitaciones para hacer un análisis bien detallado del problema. Sobre todo creo que porque en esa época todavía no usábamos el software en un clúster, y no podíamos correr los casos, no lográbamos converger los casos cuando analizábamos el problema en transitorio. Después de este estudio preliminar se pasó a un estudio detallado donde se incluyeron medidas experimentales para analizar cómo variaba el caudal de aire en distintas configuraciones, y hacer una cuantificación de cómo afectaba las distintas posibles configuraciones a la temperatura de las resistencias. Y luego unas conclusiones y terminamos un poco lo que es la presentación. Entonces, ese estudio preliminar comienza con la simulación usando este software COMSOL de la configuración original. La configuración original es la que está un poco en la foto, ¿no? Que si ahí se pueden apreciar, en la foto se aprecian, ahí si lo notan, se aprecian los orificios que hay en cada una de las placas, que si los cuentan y extrapolan, les va a dar que hay 48 orificios en cada escudo, y que están distribuidos de manera bastante uniforme.
la simulación como resultado nos muestra un poco cómo va a ser el flujo de aire y también nos daba resultados cuantitativos de la temperatura de las resistencias. Y básicamente lo que vemos es un flujo de aire que se distribuye bastante. Esta imagen lo que muestra en colores son las velocidades, ¿no? Los rojos estos que hay por aquí son las velocidades más altas, celestes son unas velocidades intermedias y los azules oscuros son más bien velocidades muy pequeñas o bastante más pequeña que los otros valores. Entonces lo que vemos es que, bueno, esa distribución de orificios tanto a la entrada como a la salida nos generaba ese flujo por ejemplo, en esta zona inferior, que no termina sirviendo para mucho para el enfriamiento de las resistencias, ¿no? Que acá circule aire no aporta al enfriamiento de las resistencias, y que por acá arriba hayan velocidades altas tampoco demasiado. Lo que necesitamos son velocidades altas cerca de las resistencias, que en las primeras hay velocidades relativamente altas, pero si miramos las últimas, realmente vemos que las últimas resistencias no están muy bien refrigeradas. El paso siguiente en este estudio preliminar con COMSOL, que bueno, que tengo que decirlo, básicamente lo realizó Pedro Curto, que hizo miles de simulaciones para ir avanzando en estas configuraciones. Lo siguiente fue se pensó una segunda configuración, que le estamos llamando configuración B en esta presentación, que con esa idea de que el flujo que había en la parte inferior no estaba aportando mucho, bueno, se mantuvieron los orificios en la parte superior, enfrentadas a las resistencias, y a la salida en la parte inferior, pensando en que eso pudiera generar altas velocidades en las resistencias y que evitara el flujo que no aportaba mucho por debajo y que hiciera un recorrido algo así. Bueno, obviamente lo que terminó pasando es que también había bastante aire circulando por la parte inferior y por ahí la mejora no era todo lo buena que se esperaba, y se siguieron probando configuraciones, ¿no? Se hicieron por lo menos 5 o 6 ubicaciones distintas de orificios, y la cosa fue convergiendo a una idea de que los orificios en la parte superior estuvieran solo en una banda y no en toda la mitad, ¿no? Acá hay orificios por acá que veíamos que los chorros de aire que salían de esos orificios no aportaban demasiado, entonces se fue convergiendo a la idea de poner menos orificios y bien enfrentados a la resistencia, o sea, justo en esta zona, y que ese aire que salía por los orificios impactara directo en las resistencias. Y en la salida lo mismo, también reducir la cantidad de orificios, y después de algunas iteraciones y pruebas más, se agregaron algunos orificios, además en esa banda, algunos orificios en la parte más central, que por la curvatura misma del escudo también, los laterales también permitían que los chorros de aire impactaran directamente en las resistencias. Y a la salida se agregaron algunos orificios extras en la zona central redondeada del core. Esa combinación de orificios le terminamos llamando configuración C, que es un poco la configuración que luego vamos a analizar en detalle, porque es la propuesta a la que llegábamos como sistema nuevo. En esta diapositiva además muestro que la idea de poner estos orificios en esta zona central de acá, lo que buscaba era esto que se observa aquí en esta imagen, de que además de los chorros que impactan, o jets de aire, que impactan en las primeras filas de resistencias, se forme eso que se observa un poco ahí, ese flujo de altas velocidades por las resistencias de las últimas filas, y lograr también refrigerar esas resistencias. Y esto en la segunda imagen se observa un poco más, se ve que entre las columnas hay altas velocidades, y eso debería favorecer al enfriamiento de esas resistencias. Esto también se observaba en los resultados de temperatura de esta simulación, pero estoy dejando los valores cuantificados para el segundo análisis detallado, que es donde se utilizó un modelo un poco más que tuviera en cuenta algunos elementos más, y eso permitiera tener más confianza en los valores numéricos. ¿Sí? Entonces, pasamos al análisis detallado. El análisis detallado tiene dos componentes. Una es la componente experimental,
y la otra es la componente numérica. La componente experimental se utilizó principalmente para medir el caudal de aire en las distintas configuraciones. Y las simulaciones numéricas toman como input ese caudal de aire, es una condición de borde, es un dato de la simulación, y simulan el movimiento del aire y también la temperatura del aire y de la resistencia para calcular de manera lo más preciso que pudimos esas temperaturas. Bueno, los experimentos que si Diego llega a conectarse, no sé si se llegó a conectar, pues si queda alguna duda, lo voy a contar muy breve, si queda alguna duda le pueden preguntar al final a él. Básicamente el sistema que mostré al principio del cilindro metálico se ubica, se lo envuelve en un cilindro plástico donde a la salida del ventilador de ese sistema se dejan unos 10 diámetros, que es para permitir que el flujo de aire se uniformice, y a esos 10 diámetros después de la salida se miden temperaturas con anemómetros de hilo caliente y se sacan varios puntos y se termina sacando un perfil de velocidades, y con ese perfil de velocidades se saca esa velocidad media o se integra en las coordenadas cilíndricas para tener el caudal de aire. Un poco la idea que hay detrás de esto, de utilizar esto para medir caudal, o la justificación, es que lo que observábamos nosotros en las simulaciones numéricas es que los campos de presiones dentro de todo ese sistema básicamente eran como uniformes en cada región. Entonces teníamos como escalones de presión, teníamos una presión más o menos muy homogénea en la región que yo llamé región 1, una presión algo menor en la región 2 y de nuevo menor en la región 3. Y esa presión uniforme no variaba con la ubicación de los orificios. Entonces, un poco la conclusión era, sin importar la ubicación de los orificios, la pérdida de carga que genera cada orificio al ser como una pérdida de carga prácticamente local, porque teníamos antes del orificio una presión y después otra presión muy uniformes, bueno, lo que iba a definir la pérdida de presión total iba a ser la cantidad de orificios y no su ubicación. Entonces, los experimentos se realizaron con un único dispositivo, que era el que tenía todos los agujeros, y eso era el de la configuración A, y para las configuraciones B y C lo que se hacía era tapar con cinta la cantidad de orificios tal que nos quedaran los orificios correspondientes a las otras configuraciones, ¿no? Entonces, la configuración A teníamos 48 en cada escudo, en la segunda la mitad, tapábamos la mitad de orificios, y en la tercera configuración dejábamos 14 de un lado y 15 del otro, y con eso medíamos los caudales. Estos caudales son los resultados de las mediciones, y de la configuración A, que era la original, que no era buena, no era aceptable, pasamos a un caudal que es prácticamente la mitad en la configuración que nosotros estábamos tratando de probar que era la buena, ¿no? Esa reducción tan grande de caudal, en principio, es negativa para la refrigeración de las resistencias. Con lo que contamos nosotros es que localmente las velocidades sean mucho más altas, y que a pesar de que el caudal total es menor, como el flujo de aire está muy dirigido al lugar que hay que enfriar, pueda enfriar mejor. Bien. Entonces, con esto como input pasamos a las simulaciones numéricas con otro software. El otro software es Thermofluids, que es un software desarrollado por el CTTC de Barcelona, donde hice el doctorado, y que nos cedieron su uso para este estudio, y nos permitía realizar, por ejemplo, los problemas transitorios, y utilizamos un clúster para correr los casos, y así paralelizábamos el problema, y entonces podíamos hacer simulaciones mucho más largas, y eso nos permitió estudiar un poco más en detalle. La técnica es, al igual que en COMSOL, es CFD, Computational Fluid Dynamics. Aquí utilizamos, para modelar la turbulencia, usamos modelos LES, que es Large Eddy Simulation, que, bueno, que nosotros en la discretización que hacemos del dominio, no llegamos a discretizar
con la fineza suficiente para representar todas las escalas del movimiento, ¿no? Entonces, como no, porque eso costaría todavía más de lo que costó y sería mucho más volúmenes de control. Entonces, las escalas de movimiento que quedan por debajo de la dimensión que estamos logrando representar, se modelan con un término extra en la ecuación de cantidad de movimiento que representa una disipación debido a eso que no estamos modelando. El dominio del problema es el mismo que en el problema de COMSOL, que es todo el aire que está contenido en el cilindro metálico grande, que contiene las 3 regiones que mencionaba, las regiones 1 antes de ingresar al escudo, la región dentro del escudo y la que sigue al escudo. Las condiciones de borde son, bueno, en la entrada al cilindro es una velocidad impuesta para tener el caudal que se midió en el experimento. En las otras superficies es velocidad cero, ¿no? Condición de no deslizamiento. Y a la salida se impone una condición de borde con una presión exterior y un Bernoulli, que en este problema no es de gran interés. Y a los efectos de la temperatura se impone una disipación uniforme de calor en las superficies que están coloreadas en marrón en el dibujo, y el resto de las superficies se consideran adiabáticas. La discretización es la segunda imagen, o sea, la discretización espacial. El dominio ese que mencionaba se divide en un número grande de volúmenes de control, son alrededor de 4 millones, depende de cada configuración. Y la foto es un corte donde se pueden ver los volúmenes que son tetraedros, porque es una malla no estructurada, porque la geometría tiene cierta complejidad y para poder hacer que el dominio discretizado en esos volúmenes sea conforme a esa geometría, no se puede hacer con cubos y hay que hacerlo con elementos, por ejemplo, tetraédricos. El número variable de celdas o de volúmenes de control que muestro acá se debe a que según en qué regiones se necesitan volúmenes de control más pequeños, ¿no? Como pueden ver en la figura, cerca de las resistencias se tienen volúmenes de control muy pequeñitos porque la geometría ahí es más complicada y ahí además necesitamos una buena resolución para medir bien qué está pasando con el movimiento del aire y con el campo de temperaturas. Además, eso pasa cerca de los orificios de los 2 conos. Entonces, en la configuración A, que es la que tiene más orificios, esos volúmenes pequeños se necesitan en más lugares y por eso terminamos teniendo más volúmenes en esa configuración que en las otras que requieren un poco menos. Bueno, con este tamaño de malla y siendo problemas transitorios que necesitamos correr el tiempo suficiente para saber que eso estaba en régimen estable y que las temperaturas que estábamos viendo, si bien seguían oscilando por los efectos turbulentos del movimiento y en el campo de temperaturas, ya estaban estables y eran representativos que podíamos sacar una temperatura media de cada resistencia. Para hacer eso, se hicieron simulaciones en cada caso para que convergiera de unos 8 o 9 días y fueron unas 4 simulaciones, ¿no? Eso para fijar un poco idea de la dimensión de la simulación, ¿sí? Bien, o sea, se hicieron 3 simulaciones distintas, una para cada configuración. Las configuraciones A y B, además contábamos con experimentos o con mediciones experimentales realizadas por el laboratorio de UTE, porque como ya tenían el prototipo con esa cantidad de agujeros, la configuración A lo podían poner a medir, usaban, en vez de las resistencias del equipo original, ponían termistores y medían la temperatura de cada resistencia. Y el del B también lo podían hacer con lo mismo, que era tapando agujeros. El de C no lo hicieron hasta el final del proyecto, pero para las configuraciones A y B, los valores de temperatura que podíamos medir nosotros en nuestras simulaciones tenían valores bastante parecidos a los medidos en el experimento. O sea, esta comparación que muestran las 2 gráficas nos daba la certeza de que íbamos por buen camino, que aunque hay alguna diferencia y sobre todo en la última resistencia no termina de ocurrir lo mismo, no termina de tener valores muy parecidos, pero consideramos que estos eran resultados muy buenos. ¿Sí? Y ahora paso a mostrar un poquito más en detalle la configuración C y cómo es que esa configuración terminaba logrando mejores temperaturas, porque si se fijan,
en la comparación de este gráfico lo que tenemos son las temperaturas de las 10 filas de resistencias, y en las configuraciones A y B no hay una mejora sustancial, o sea, se comportan muy parecido, pero si nos vamos a la configuración C, la diferencia es muy grande, y para las primeras filas se tiene una mejoría no muy pronunciada porque eran en las primeras configuraciones las que ya estaban más o menos bien refrigeradas, pero en las últimas sobre todo la diferencia era notoria, y si bien no llegan a tener los mismos niveles de temperatura que las primeras, se mantienen en un rango de no demasiado calentamiento. Esto, voy a mostrar unos videos que preparamos de las simulaciones para comparar un poco el comportamiento de las distintas configuraciones. Acá lo que hay es una animación del movimiento del fluido en los tres casos, ¿no? Si se fijan, en la configuración A, que es la que está acá abajo a la izquierda, se tiene ese flujo que mostrábamos en las primeras imágenes, que es un flujo más lento que en las otras y bastante repartido por toda por todo el interior del escudo, por lo menos de la zona central. Lo demás lento se puede ver al comparar con las otras dos, porque, por ejemplo, cuando por acá el aire que ingresó hace X segundos va por la mitad de las resistencias, en la última configuración ya hay aire que está llegando al final, ¿sí? Y estos son el video no es en tiempo real, pero es todos en el mismo, en la misma escala temporal, entonces esa comparación muestra eso. Entre la A y la B, bueno, ahí podemos ver que estamos empezando a tapar esta resistencia, y en este caso ya está toda tapada. Es igual muy parecido, es un poquito mejor la B, pero muy parecido, y eso se veía en las temperaturas, que era un poquito mejor la B, pero bastante parecido. Y ya en la configuración C, esa diferencia de velocidad es clara, tanto en los chorros que al inicio que dan en las primeras resistencias, como el flujo de aire ese que se genera en la zona central. Este es un video más en detalle de la configuración C, pero que muestra lo mismo, pero en distintos cortes, ¿no? Y el último video creo que ya es también lo mismo, un poco más grande. Entonces, lo que termina ocurriendo es eso, ¿no? Varios chorros de aire que impactan a gran velocidad en las primeras resistencias, y este canal, este flujo de aire que recorre todavía con buena velocidad las últimas resistencias y mantiene ese enfriamiento, hace un buen enfriamiento también de las últimas resistencias. Bueno, volviendo un poco a las diapositivas, para concluir y resumir un poco, bueno, se analizaron distintas configuraciones utilizando técnicas de CFD y Heat Transfer, la mejor de las cuales terminó siendo una configuración con menos orificios que la original, ubicados de tal manera que el enfriamiento de todas las resistencias era más adecuado gracias a velocidades locales altas en todas las resistencias, igual a costa de menos caudal total de aire. A partir de este estudio y de presentar los resultados ante el laboratorio de UTE, hicieron los escudos con los orificios en las ubicaciones que proponíamos, y las mediciones que realizaron resultaron en una disminución del 45% de la variación de resistencia respecto a la configuración original. Y esa variación de resistencia es a causa de la variación de temperaturas. Entonces, sin haber hecho igual una medición de temperatura de los distintos como para comparar la simulación nuestra con los resultados, igual lo que ellos pudieron medir es que entraban en los requerimientos que tenían, y el resultado que se les entregó fue un diseño que les permitió continuar con el diseño. Bueno, con esto cierro con un gracias parecido al de Germán, que me gusta usar mucho, que es un videíto que también está hecho con CFD, que es como una convección natural ahí alrededor del gracias, y ahora además agrego al gordito divino que es Santiaguito, mi hijo,
jugando ahí con sus cosas. Después esto lo autocensuro. Bueno, con esto termino y quedo disponible para preguntas. Muy bueno, Fede. Tenés una pregunta en el chat ahí, Fede, Bueno, de China. ¿dejó el chino una pregunta? Ahí está entrando Claudio. Sí. Claudio, te dejo que retomes, ahora que pudiste reconectarte. Fede acaba de terminar la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí Fede González tiene una pregunta. Buenas. Muy buena Yo no estoy escuchando a Federico. Yo tampoco estoy escuchando. o sea, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Muy buena la presentación, el trabajo. Muy interesante. Daban cosas de simular cositas. Daban ganas de simular cosas. Fede, el elegir LES para simular eso era por cómo funciona el software que usan o fue por gusto escrito así. Bueno, el software que usamos, el que mencioné que es Thermofluid, tiene modelos LES y tiene modelos RANS también, que en vez de que el filtro es en el tiempo en vez de en el espacio, pero para problemas de este tipo tan transitorios se suele recomendar usar modelos LES mejor que los RANS, ¿no? Los RANS dependen mucho de la calibración del modelo respecto a la geometría en la que se está usando y Sí. para este caso tan particular no serían tan convenientes. Igual, por lo que fue las simulaciones, creo que el modelo de turbulencia no actuaba tanto y que estábamos cerca de capturar las distintas escalas y que no era un problema grande de la simulación. Perfecto. Y una cosita más. Esos errores, digamos, errores, o sea, como barras de error que marcaban los resultados, eran simplemente variaciones que tenían en el tiempo, no eran errores. No eran en el tiempo. Esas barras eran para considerar distintas áreas, o sea, eran como a partir del área donde se disipaba el calor que consideramos en la simulación, considerábamos una variación de más o menos cierto porcentaje de área, porque lo estábamos comparando contra una geometría de termistores que no estaba del todo bien definida realmente qué área tenía de disipación. Entonces, como no teníamos exactamente el mismo caso, le dimos una cierta amplitud. Que no es que hicimos simulaciones con distintas áreas, sino que hicimos como un cálculo de que si el área fuera distinta, cuánto variaría más o menos, para dar un rango de, bueno, no tenemos claro cuál es la geometría del problema y entonces eso puede afectar en este rango. Era eso. Más de incertidumbre que de barra de error. Bien, perfecto. Está buenísimo que hayan logrado, bueno, con el trabajo de UTE también, pero comparar estos resultados con el experimental, que muchas veces es como el cierre complicado que a veces puede faltar, ¿no? Sí. Y lo mejor es que al final de tanta simulación, la propuesta realmente funcionó y el enfriamiento era real y pudieron verificar eso. Y que el resultado fue la solución del problema. Perfecto, buenísimo. Yo quería agregar una cosita respecto a los modelos que Federico lo mencionó como modelos preliminares, pero esos primeros modelos en COMSOL eran laminares, Sí. porque se colgaba, se reventaba la máquina si llegábamos a tratar de modelar turbulencia. Federico lo explicó ahí. Es por eso, ahí no había modelos de... Antes que presentaran los después con el modelo de Barcelona, cuando vi eso me entraba la duda qué modelo de turbulencia usaban y después como que me imaginé que usaban modelos turbulentos laminares las primeras simulaciones. Sí. Sí, igual los comportamientos de cómo se comportaba el flujo los vimos muy parecidos en los modelos de COMSOL que en los otros y un poco eso fue lo que resultó en que la decisión de dónde poner los orificios que se hizo usando COMSOL terminó siendo buena y más bien lo que hicimos fue verificarlo con el otro software. Claro. Y cuantificarlo con más precisión.
Seguro. Un detalle importante también ahí es que había dos escalas. Cuando uno ve la dinámica del flujo, del fluido, yo recuerdo que las primeras simulaciones que hizo Fede para evaluar la turbulencia llegaba a un régimen en 0,1 segundo. O sea, que con 0,1 segundo ya se quedaba en régimen, digamos, estacionario dentro de la turbulencia, ¿no? En régimen permanente del sistema fluido. Pero las escalas de transferencia de calor en el modelo eran bastante más largas, eran del orden de los segundos, o sea, eran de 10 a 100 veces más grandes. Entonces, manejar esas dos escalas ahí por eso decía Fede que habían demorado como 9 días las simulaciones, que tenían que tener presente todo eso. ¿Ah? Sí, sí, sí. Básicamente por eso, si hubiese sido solo el flujo, de repente lo resolvían en unas horas. Bien, tenemos una última pregunta ahí en el chat que la mandó el chino, que dijo que no hablaba porque la gente ya estaba durmiendo allá. No sé si la querés leer, Fede, o te la leo yo. Bueno, la leo. ¿Qué limitaciones tenían cantidad, tamaño y ubicación de los orificios sin perder la función de escudo? De la cantidad no podíamos subir la cantidad. De la ubicación, no sé si habían limitaciones de la ubicación. Pedro me dice que no. Y la otra consulta es si podían entubar el flujo dentro del escudo en la zona de la resistencia. No, no podíamos. No se podían agregar ningún elemento director adentro. Y entonces, o sea, como la única manera de dirigir el flujo era con dónde estaban los orificios. Que eso era de las ideas que tiraba Pedro al principio, que tiró muchas ideas. Porque Pedro tiene muchas ideas. Y Gabriel. Lo más interesante en las reuniones con esta gente era que cada cosa que nosotros decíamos era no. Y si hacemos, no. Y si hacemos, no. No se puede hacer nada. Y sí, podemos ver los agujeros. Y agrandarlos tampoco se podía. O sea, era como muy restrictivo. O sea, el hecho de manejarnos con eso y encontrar la salida por ahí para mí fue un alivio. Digamos. ¿Se llegó a implementar la solución? Sí, sí. De hecho, estas resistencias son para un laboratorio de medidas eléctricas de UTE. Es el laboratorio de UTE en realidad. Y ellos tenían un convenio a nivel regional con laboratorios de Brasil y Argentina. Entonces ellos estaban encargados del diseño de esta parte. Y era un problema considerable para ellos no poder resolver la estabilidad de la medida. Otra de las restricciones que se manejaban ahí, que no se mencionó, es que la temperatura no podía rebasar un cierto valor, y además las variaciones entre las diferentes filas o las diferentes resistencias no podían tampoco rebasar otro valor, que con la configuración C que nosotros vimos, entramos en los dos regímenes. Si ustedes ven, al principio había variaciones muy grandes porque la temperatura era alta, pero también había un gradiente de temperaturas entre las resistencias muy grande. Y lo que se consiguió todo, prácticamente, lo que querían los deudores. Bueno, bien. Terminamos por acá. Justo nos pasamos un poquitito de tiempo, así que les pedimos disculpas, pero las presentaciones salieron muy bien. Así que, nada, muchas gracias a los presentadores y a los asistentes. Fue muchas gracias, perdón que se me cortó en un momento ahí el Zoom, ya después volví. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por participar y los esperamos el próximo. Bueno, gracias. Bueno, Gracias a ustedes por la organización. Siempre. Muchas gracias. Bueno, arriba, me alegro que haya gustado. Luego. Nos vemos. Chao, gracias.